Sin problema cuando tú digas. Listo. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta gentil cita. Mi nombre es Adilosa Barrera, soy coordinadora de la Maestría de Protección de Datos Personales en la UNIR y para mí es un gusto darles la bienvenida al Seminario de Retos y Desafíos de la Transparencia y la Protección de los Datos Personales. Este es un seminario que hemos armado con mucho cariño por 4 martes a las 5 de la tarde. Y el día de hoy tenemos como padrino de este seminario, al cual le agradezco muchísimo al comisionado presidente, a Adrián Alcalá Méndez. Muchísimas gracias, querido Adrián. Tantos recuerdos y tantas vivencias en este ir y venir de la transparencia y la protección de datos personales. También me acompaña el doctor Eric Padilla, que es el director de la Facultad de Derecho de la UNIR. Eric, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, Yadi, muchas gracias. Pues, de manteles largos, hoy siempre utilizo con los chicos esta expresión, pero bueno, hoy está avalada al 100% y pues nada, que agradecido contigo y desde luego con el comisionado que nos haya dado un espacio en su agenda. Muchísimas, muchísimas gracias. Venga, pues sin mayor preámbulo, me daré a espacio para leer de manera muy sintética. La verdad es que la vasta experiencia de nuestro ponente nos llevaría creo que la sesión entera con la experiencia, con los avatares, en fin, muy gratas experiencias que tendrá el comisionado presidente. Y bueno, daremos lectura a su síntesis curricular. Adrián Alcalá Méndez es licenciado en Derecho, maestro en Amparo y doctorante en Derecho. Ha sido conferencista, panelista y articulista en temas de derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Se desempeña como catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, ha sido docente en materia de transparencia y acceso a la información en diversos diplomados, programas y talleres, así como expositor y conferencista en eventos tanto nacionales como internacionales desde el año 2009. En 2011 fue nombrado consejero propietario del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, siendo el primer consejero presidente. Posteriormente fue electo coordinador de la Asamblea Regional Norte de la entonces Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. De 2014 a 2020 fue designado como secretario de Acceso a la Información, asimismo designado comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, en el periodo de 18 de noviembre del 2020 al 17 de noviembre del 2027. Actualmente es comisionado presidente del INAI para el periodo 2023-2026. Simultáneamente es miembro externo del Seminario Permanente del Gobierno Abierto de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Maestro Adrián, maestro Alcalá, muchísimas gracias. De verdad. En nombre de la Universidad Internacional del Rojo le doy la más cordial bienvenida. Por favor, los micrófonos son de usted. Adelante. Muchísimas gracias, gracias a don Eric Padilla, director académico del área de Derecho, por la presentación de la semblanza. Yo creo que no nos llevaríamos, si leyera toda la currícula, ni 2 minutos más. Oiga, muchas gracias, de verdad. Estoy muy agradecido y muy entusiasmado de estar esta tarde, precisamente inaugurando o dando inicio, perdón, a este seminario. Y bueno, pues para mí la verdad un honor estar esta tarde con ustedes y compartir los siguientes minutos como alumnos de la universidad en Internet, mejor conocida como UNIR. Por supuesto, agradecer la invitación a mi querida amiga Adi Loza, quien es coordinadora académica de la Maestría de Protección de Datos personales. Yo agregaría al comentario de Adi y lo que nos falta aún por vivir, ¿no? Por andar en esos avatares precisamente de la vida. He de platicarles que una de mis grandes pasiones en el ámbito tanto personal como público es compartir precisamente a través de la docencia, sea presencial o sea remota, pues obviamente muchas reflexiones de lo que he aprendido a lo largo de estos años en mi experiencia como comisionado, como funcionario público, servidor público del INAI,
Y justo ahorita que estaban leyendo la síntesis curricular, relacionado con el momento histórico que estamos viviendo actualmente, porque en este momento se está votando en lo general el dictamen de reforma en materia de justicia, un paquete de reformas que envió el presidente de la República el pasado 5 de febrero y que, o entre las cuales está precisamente la desaparición del INAI. Y es muy oportuno, la verdad se los agradezco, porque en los siguientes minutos también trataré de hablar de ello. Y por eso es que el título de la plática, el INAI y la importancia de los órganos constitucionalmente autónomos, retos y desafíos de la transparencia y la protección de datos personales. Antes de entrar de fondo, de lleno, quiero, si me lo permiten, hacer un pequeño paréntesis, ya que sé que el tema central de la intervención está relacionado, pues, con los retos y los desafíos que nos enfrentamos en materia de transparencia, de acceso a la información, protección de datos personales, los temas relacionados con ellos. Sin embargo, también quiero hacer énfasis en la importancia que tiene para la vida pública, para la vida de la República, los órganos constitucionalmente autónomos. Justo soy un creyente de que en una democracia ciertas áreas, ciertas tareas específicas deben de seguir siendo parte o bajo la rectoría y tutela de un órgano autónomo sin dejar con ello de ser parte del Estado mexicano. Esto, reitero, ante la coyuntura que atraviesa el INAI concretamente y los órganos garantes de transparencia de las entidades federativas respecto a su autonomía, me parece esencial. Entonces, dicho lo anterior, vamos a dar inicio con la intervención. Y quiero comenzar, no alcanzo a ver a todos, pero ¿qué es para ustedes? Por ejemplo, José Ricardo Beltrán o Fernanda Holguín, Luis Bazán, Norma Angélica Carrillo, Miguel Ángel Fita y los demás colegas que están aquí con nosotros. ¿Qué es para ustedes el derecho de acceso a la información? Los escucho. ¿No? ¿Tienen problemas con el micrófono? Vamos a preguntar al azar. Gabriela Santillán, ¿qué es para usted el acceso a la información, el derecho de acceso a la información? Cintia Domínguez. Hola, buenas tardes. ¿Sí me Ah, escuchó? sí, totalmente, fuerte y claro. Buenas tardes, comisionado. Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí impartiéndonos su cátedra. Nos sentimos muy orgullosos de tenerlo en nuestra universidad. Y bueno, ¿qué es para mí el derecho de acceso a la información? Pues es una fuente que nos permite conocer cómo se destinan, en qué se emplean los recursos públicos. Yo creo que es una herramienta para toda la ciudadanía para poder acceder, como bien lo dice, a la información. Y yo creo que esto ha beneficiado a la sociedad porque nos permite conocer, pues, diversas problemáticas que atraviesa mm, el país y gracias a ustedes como INAI, como instituto que ha aperturado varios casos importantes y relevantes, podemos conocer, pues, muchísima información de, bueno, que opera justo en el país. Muchas gracias, Gabriela. Samuel Carmona, por favor. ¿Algún voluntario, voluntaria? Bueno, qué bueno que no hay calificación aquí porque
Yo doy clase en la universidad, lunes, miércoles y viernes, y la verdad es que las clases las hago prácticas y casi obligo a todos mis alumnos a participar. Pero bueno, a ver, el derecho a acceso a la información también se le conoce como el derecho a saber. Y es un derecho que es un derecho reconocido como es un derecho humano, ¿sí? Y es un derecho característico de todas las democracias y de estados libres. Sin derecho de acceso a la información, hoy en día no supiéramos qué es lo que se está votando en este momento en la Cámara de Diputados, ¿sí? ¿Cuál es el contenido, el alcance, las implicaciones que tiene para a partir de ahí buscar nuestro conocimiento y emitir nuestra propia opinión respecto de lo que está pasando? Yo he visto movimientos a propósito de ello que va relacionado con la acceso a la información. He visto posiciones de los estudiantes en contra y hoy vi a favor, ¿no? Eso se logra como a través del conocimiento de la cosa pública. Lo dijo muy bien nuestra compañera Gabriela Santillana, es una fuente, ¿sí? Donde emerge el conocimiento, pues para conocerlo precisamente. Entonces, el derecho a acceso a la información es un derecho humano, es un derecho que está reconocido en nuestro artículo 6º constitucional y es mediante el ejercicio de este derecho, es decir, ejercer el derecho, que toda persona, no solamente los nacionales mexicanos, los ciudadanos mexicanos, a diferencia del derecho electoral, que solamente puede ser ejercido por los ciudadanos mexicanos, ¿no? Que estén en el ejercicio libre o totalmente libre, pero de sus derechos político-electorales. A diferencia, este derecho lo ejerce cualquier persona, incluso personas que no son nacionales mexicanas, que no son ciudadanas, que incluso están privadas de su libertad, porque pueden promover o pueden solicitar información que es generada, administrada o poseída por parte de todas las autoridades del Estado mexicano. ¿Quiénes son? Los órdenes federal, estatal y municipal, órganos autónomos, sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos, personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad, partidos políticos, es decir, todos ellos o de todos ellos tengo la posibilidad, la prerrogativa, la facultad, la potestad, el derecho de pedirles información y ellos tienen la obligación de entregarme la información. En respuesta de esa petición de información, salvo casos muy específicos que están expresamente establecidos en ley, las autoridades deben de entregar la información sin requerir, pues, que acrediten interés legítimo alguno, menos jurídico, ni tampoco que se justifique su uso. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué hablamos del anonimato? Porque no requerimos acreditar en qué momento una persona decide ejercer su derecho a la información. En materia de protección de datos personales, obviamente es una cuestión totalmente diferente porque hay que acreditar que es información relativa a la persona. Bien. Hecho lo anterior, les iba a preguntar, pero ante la participación, mejor me contesto yo solo mi pregunta, que es el derecho a la protección de datos personales. Datos personales, según la propia Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados y también la Ley Federal de Protección de Datos Personales, es cualquier información que está relacionada con una persona física que le identifique o hace identificable. Por sí mismo, si reflexionamos, no existe un solo dato que identifique plenamente a la persona. No existe. Si no me conocieran, Adrián Alcalá, ¿quién es? ¿No? O si yo no fuera una persona pública, ¿quién es? ¿Quién sabe? Adrián Alcalá no me dice nada por sí mismo. Mi fotografía puesta sin nada alrededor, si no me conocieran, pues tampoco me diría nada. Y son datos personales. Mi nombre, mi imagen es un dato personal. Si yo les doy mi número de teléfono sin nada, pues no es un dato que me identifique plenamente. Por eso hablamos de que dato personal es aquella información relacionada con una persona física que le identifica o la hace identificable. Ya hoy ustedes me conocen
Y entonces los datos, el nombre, mi apellido, el primero y el segundo, y mi imagen me identifican plenamente. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos. Y todo esto queda protegido por el umbral de la protección de datos personales. En ese sentido, muchos se podrán preguntar si la escritura de una persona es un dato personal que está bajo la protección del derecho. Miguel Cerón, yo creo que es el derecho de decidir sobre la información que tienen los sujetos obligados, permítame, de cada uno de nosotros. El derecho es una intromisión. A ver, yo creo que es el derecho de decidir sobre la información que tienen los sujetos obligados sobre cada uno de nosotros, sobre los datos personales, sobre el acceso a la información, Miguel. Perdón, comisionado, gracias, no quería interrumpir. Sobre los No, datos personales, por supuesto. claro, la información, la decisión que tenemos nosotros, Claro, de sí, decidir sobre sí, esa información, esos datos personales que tienen cada uno de los sujetos obligados respecto de cada uno de nosotros. claro, es una una autodeterminación informativa, ¿sí? Exacto, Pero los datos personales, nos damos un paso antes, ¿qué son? Es cualquier información que me identifique o me haga identificable. De verdad, en muchas ocasiones nos ponemos a pensar y no hemos reparado a lo mejor si la escritura puede ser un dato personal o no. Yo creo que sí es un dato personal y queda bajo la protección. Imaginémonos que estamos aquí en la escuela y yo conozco la escritura de cada uno y les digo, a ver, háganme mi opinión, ¿no? Pues obviamente yo puedo identificar quién está dando determinada opinión, ¿sí? Ese dato queda protegido bajo el umbral de la protección de datos personales. Ciertos aspectos como el gusto por determinada música o género musical, por la alimentación, etcétera, son datos, claro, la firma es una forma de nuestra escritura, claro, y queda protegida bajo el imán o el espectro de la protección de los datos personales. Muchas veces pensamos que el dato personal es nuestra imagen, nuestro iris, nuestra huella dactilar. Claro, son datos personales, pero esos son sensibles. U otros datos como el correo electrónico, el domicilio, el número de teléfono. Esos datos siguen siendo datos personales y son obviamente tutelados por la ley. Entonces, es toda aquella información, en razón del tiempo no puedo abundar más, con gusto luego abordamos el tema, pero con mayor detenimiento, pero en general es aquí información que nos describe, como por ejemplo, la sombra, ¿será un dato personal o no? Es toda información, pues, jóvenes, que nos describe, que nos da identidad, que nos caracteriza y nos diferencia de los otros individuos. Es como, por ejemplo, cuando jugamos, no sé si lo conocen, en la adivina quién. A ver, es una persona, ¿sí? Que usa una gorra, que usa un sombrero, de barba, ¿no? Rasurado, ¿no? O es una mujer, ¿no? Que usa el cabello largo, chino o corto, etcétera. No usa aretes, sí usa aretes. Y vamos describiendo. Si hacemos un alto y relacionamos este juego con el tema de la protección de datos personales, estamos hablando finalmente de que todo eso me da identidad, me identifica. Y eso queda bajo la protección de las leyes respectivas en materia de protección de datos personales. Respecto a los datos sensibles, estos datos son igual de personales, sin embargo nos informan de aspectos más íntimos de las personas. Como por ejemplo, yo les pudiera decir, es que a mí de mis comidas favoritas son los tacos de carne asada, quizá a lo mejor porque soy del norte de la República, ¿no? Pero a lo mejor puedo decir, ¿sabes qué? También me encanta tal comida, los chiles en nogada, a propósito que estamos en temporada de ellos, qué sé yo, ¿no? Entonces, esos datos revelan mi identidad, ¿sí? ¿Cómo puede revelar mi identidad? Creencia religiosa, ideología política, ¿no? Esos datos van a crear identidad, ¿no? Y entonces son datos considerados como sensibles. O por ejemplo,
el origen racial o étnico. Estos datos, su uso indebido o mal uso pueden provocar discriminaciones o ponernos en grave riesgo. Repito, el origen racial, el étnico, el estado de salud, pasado, presente y futuro. ¿Cuántas veces, imaginen ustedes o piensen ustedes, cuántas personas no han sido discriminadas por un tema de salud, por un tema de creencia religiosa, por un tema de identidad, orientación sexual? ¿Cuántas personas lamentablemente siguen discriminándose? Dice Brandon Quirosca, titular de los datos personales, toda información que se adhiere. Sí, aunque, don Brandon, claro, en algunos contextos, claro, Gabriela, la nacionalidad es un dato personal sensible, claro. Yo le agregaría al comentario de Brandon que no solamente la información que se encuentra en posesión de los sujetos obligados, aún y cuando no se encuentren, queda protegida, ¿sí? Porque yo soy el titular del dato. Y entonces lo ligamos con el primer comentario que nos hacía nuestro compañero Miguel, la facultad de decisión y la facultad de autodeterminación informativa, a quién le entrego mi dato, qué dato, para qué finalidad, qué tratamiento y cuál va a ser la vigencia del dato. Entonces, recapitulando, volviendo al tema de los datos personales sensibles, son precisamente información que identifica en lo más íntimo que un mal uso puede ser objeto de discriminaciones, afiliación sindical, cuestiones religiones, filosóficas o morales, opiniones políticas. Estos datos, por el impacto que pueden tener en perjuicio de una persona, merecen un tratamiento específico y de especial cuidado y protección. Ahora bien, eso hablamos de los datos personales. Respecto de la protección de datos personales, como lo dice en su segundo comentario, don Brandon, es el derecho que tenemos todas las personas para decidir lo que dijo en primer lugar Miguel Cerón en su comentario. Decidir sobre el uso y manejo de nuestra información personal. Es un derecho que se reconoce en el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, que impone la obligación a particulares, entiéndase una tienda departamental, yo hoy saco una tarjeta de crédito para efecto de poder comprar un televisor. Ok, le entrego ciertos datos, pero yo decidí qué datos le iba a entregar. ¿Y por qué? Porque, bueno, me los pide, nombre, domicilio, a lo mejor un correo electrónico, de ahí resalta la importancia, dice Brandon, esperen tantito, de siempre considerar claro en su modalidad simplificada, integral, otorgar el acceso a datos personales. Claro, para saber el cumplimiento de los principios y deberes de los datos personales. Entonces, la protección de datos personales queda protegida, impone obligaciones pues a los particulares y a las instituciones públicas. Ah, ya me acordé. Hablaba precisamente, regreso, de los datos personales en posesión de los particulares, una tienda departamental, porque yo quería sacar un televisor. Bueno, me dan un crédito a buen precio, buen financiamiento, y le voy a entregar los datos personales que me pidan. ¿Se los tengo que entregar? Sería una pregunta. No, porque depende de nosotros qué datos le queramos entregar. Si nosotros aceptamos las condiciones y me dicen, oye, en el aviso de privacidad, requiero para tu crédito nombre, domicilio, correo electrónico, número de teléfono. Ah, ok, ya sé cuál va a ser la finalidad, para almacenarlos, eventualmente alguna llamada, ¿no? Eventualmente alguna promoción. Yo acepto qué datos entrego, pero para eso me tienen que decir qué datos, ¿sí? Van a recabar de mí, cuál va a ser la finalidad, cuál va a ser el tratamiento de los datos, quién va a ser el responsable de los mismos, ¿sí? Pero entonces hablamos precisamente de ese derecho que tenemos nosotros a una autodeterminación informativa. Volvamos a los tiempos, ustedes están muy jóvenes, pero en mis tiempos, cuando uno quería pues, tener una relación de amistad, ¿no? Con algún amigo, alguna amiga, etcétera, yo determinaba quién le daba el número de teléfono de la casa de mis padres, ¿sí? Oye, ¿dónde vives? Espérate, yo no quiero que tú sepas. Lamentablemente hoy en día, en este mundo digitalizado, muy pocas veces reparamos
en qué datos estamos entregando. ¿Por qué? Por estar en la vanguardia o estar en la moda. Ah, mira, ya estoy en tal plataforma y veo comentarios, hago mis comentarios, pero pocas veces reparamos de toda la serie de datos que les entregamos, ¿no? Y sobre todo, poco reparamos en el aviso de privacidad del cual habla Brando. Sin embargo, es un derecho que nosotros tenemos en términos del artículo 16, segundo párrafo de la Constitución, y nos otorga a nosotros como titulares precisamente este derecho a efecto de que se garantice el buen uso y el respeto a la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. La autodeterminación informativa no es otra cosa más que el derecho que tenemos las personas de decidir de manera libre e informada sobre el uso de su información personal. Vuelvo a los tiempos de antes. ¿Cuántas veces ustedes no han recibido el mensaje de alguna persona que a lo mejor no es su amiga, su amigo, es un conocido del trabajo, o es un compañero a lo mejor de la escuela, y de repente le escribe, hola, soy tal persona? ¿Quién te dio mi dato personal? ¿Sí? Antes, de verdad, oye, ¿me das tu teléfono? Sí, ¿cómo no? Aquí está. Ok, perfecto. ¿No? Había un poco más de conciencia porque no vivíamos en un mundo digitalizado. No es óbice que hoy vivimos en un mundo digitalizado, pero la cultura de la privacidad la estamos haciendo un poco laxa, porque no reparamos. Maestro, pero ya sabemos ni quién tiene nuestra información, muchas veces más que no sabemos cómo obtuvieron nuestros datos. A ver, si vamos a la cadena, tiene razón Miguel, totalmente de acuerdo, pero vamos a la cadena, ¿a quién le entregamos los datos personales? ¿Y qué datos personales? Mi número de teléfono, ok, ¿quién lo puede tener? Pues la compañía telefónica. Pero ¿dónde más lo entregué mi número personal, mi número de celular personal? Ah, pues resulta que hace un mes fui a no sé, a una compañía otra vez departamental y entregué mi teléfono. Ok, son dos, ¿no? Entonces, ¿hay vulneraciones? Claro que hay vulneraciones, pero es que hemos ido nosotros dejando una huella en nuestro andar que efectivamente, comparto su reflexión, ya no sabemos quién tiene nuestra información. Por eso es que este derecho viene cobrando mucho auge porque hoy en día existen normas, procedimientos, instituciones e instancias que garantizan un trato indebido de datos personales. Antes no había, ¿sí? Es más, acabo de estar, voy a hacer un comercial al Museo Sumaya, hacía mucho tiempo que no iba, fui el fin de semana, y hay una colección precisamente de los teléfonos, la historia de la telefonía, era natural y es obvio, pero ¿cuántos datos personales había en los directorios telefónicos? Nombre completo, calle, domicilio, o sea, calle, número de teléfono, código postal. Y había pocas vulneraciones. Hoy en día hay muchas vulneraciones y entonces es necesario que estos derechos recobren, más bien, que empujen hacia un fortalecimiento de la protección y por eso sí contamos con instituciones que garantizan estos datos personales. Ahora bien, hablemos un poco de la perspectiva histórica, muy rápidamente para saber de dónde venimos. Quiero poner especial atención en la línea del tiempo que se encuentra en la diapositiva que están ustedes viendo en pantalla. Como podemos observar, la transparencia y el acceso a la información han avanzado en clara tendencia hacia la profundización de mayores controles democráticos del poder bajo el criterio de máxima publicidad de la información y máxima publicidad de la cosa pública. Este derecho surge con la inscripción de 10 palabras al artículo 6º constitucional en diciembre de 1977. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Esta ocasión sea la primera vez en que se hace explícito el rol de garante que tiene el Estado mexicano respecto al derecho a conocer la cosa pública o el derecho a la información. Dice Brandon, muchas de las instituciones que realizan el tratamiento de datos personales realizan la transferencia de datos personales sin comunicarle, claro, totalmente, y mucho más solicitarse el consentimiento, una claro, pero para eso hay instancias y procedimientos para garantizar un tratamiento indebido de datos personales. La pregunta sería,
¿Cuántas veces hemos nosotros iniciado un procedimiento de protección de datos personales? ¿O cuántas veces hemos decidido, pues, que es un procedimiento, pues, complejo, ¿no? En nosotros reside realizar esa protección. El Estado tiene un rol garante, sí, cuando hay una violación sistemática de datos personales, cuando hay una violación en número considerablemente grande, ¿sí? Por ejemplo, el caso del Fan ID, a los compañeros y compañeras que les gusta el fútbol. Pero cuando es una situación personal, hay que iniciarlo a petición de parte o instancia de parte. Bien, entonces continuando, en esta primera ocasión se reconoció el rol garante del Estado mexicano respecto del derecho de acceso a la información. A partir del 2002 y como parte del esfuerzo y los trabajos de la sociedad civil organizada y las demandas de la propia sociedad civil, debates que hubo en el año 2001 antes, se fue avanzando hacia una mayor conciencia sobre la necesidad de contar con un marco normativo que promoviera el acceso a la información. Pero no solamente ello, sino todo lo relacionado con la obligación de las instituciones del Estado mexicano para desarrollarse e interactuar con la sociedad a partir de una relación transparente, con clara convicción de rendición de cuentas, que tuviera por efecto recuperar la erosión social en cuanto a la confianza, es decir, la falta de confianza por parte de la sociedad en sus respectivas instituciones. Es que a partir del 2002 y a propósito del momento en el que estamos viviendo actualmente, recordar que no fue una concesión del poder público y no debatieron en aquel momento diciendo que hoy la clase política mexicana le dará al Estado mexicano instrumentos que garanticen y que regulen el ejercicio del derecho humano a saber, la transparencia gubernamental, que fomente la rendición de cuentas, que fomente la recuperación de la confianza. No, el debate fue a la inversa, ¿no? De por qué habría que contar con una institución, pero fue a partir de exigencias sociales. En el 2000 vivimos la alternancia, la primera alternancia en el poder político en el Ejecutivo Federal. Ya lo hemos vivido a niveles estatales, pero fue la primera ocasión de alternancia en el poder público federal. Y entonces con esta visión democrática es que se promulga la Ley Federal de Transparencia en 2002 y da pie al nacimiento del entonces IFAI como un órgano descentralizado, no sectorizado, de la administración pública, con clara visión de promover la garantía del derecho a acceso a la información, la transparencia y a la protección de datos personales. No se le reconocía como protección tal, sino como una limitante al ejercicio del derecho a acceso a la información. Tiempo después, en el 2010, se reconoce este derecho como un derecho autónomo e independiente del acceso a la información, cuyo objetivo fue precisamente regular el tratamiento legítimo, controlado e informado, con el objetivo de garantizar la privacidad y el derecho a acceso a la información, pero el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Y emancipa después del artículo 6º constitucional para tener sede en donde actualmente reside, que es el 16 constitucional. En 2007, antes me lo salté a propósito porque venía hablando del desarrollo histórico. En 2007 se da una gran reforma al artículo 6º constitucional y se reconoce al derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, ¿sí? Se inscriben bases y principios que actualmente rigen este derecho. En 2014, después de mucho tiempo, del 2002 al 2014, 12 años, para gestar el movimiento constitucional que le ha dotado de mayor fortaleza normativa y adjetiva al Estado mexicano en materia
de acceso a la información y de protección de datos personales y de archivos, ya que ahí se dota de autonomía plena al entonces IFAI para pasar de ser un órgano de la Administración Pública Federal descentralizado hacia un órgano constitucionalmente autónomo. Y las competencias lo hacen ser un instituto nacional. En 2015 se promulga la Ley General de Transparencia, en 2016 se promulga la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados y para enero, precisamente, en 2017, la 2016 fue la Ley Federal de Transparencia, en 2017 se promulga la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. De acuerdo con la reforma constitucional del 7 de febrero del año 2014, en materia de transparencia y acceso a la información y la publicación y entrada en vigor de las leyes generales de transparencia en 2015 y la ley federal en 2016, transformó de fondo el andamiaje normativo y las bases operacionales para el funcionamiento de lo que hoy es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El instituto, pues, deja de ser un órgano perteneciente a la Administración Pública Federal a pasar a un órgano constitucionalmente autónomo, cabeza del nuevo Sistema Nacional de Transparencia. Y me gusta muchísimo, lástima que nadie me pregunta, ¿por qué cito que fui coordinador de la entonces Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información? Porque esta conferencia, la respuesta es el antecedente del Sistema Nacional de Transparencia. Sin embargo, a diferencia del sistema, no teníamos base normativa, no teníamos sede legal, era una asociación justo de buenas voluntades, de buenas prácticas, que teníamos por efecto fortalecer el ejercicio y homogeneizarlo en lo más posible, porque no había una legislación que nos obligara. Hoy en día sí existe la Ley General de Transparencia. Dice Brandon, y por ello con la Ley General de Protección de las Personas da lugar al primer ordenamiento mexicano a nivel nacional, fija las bases exactamente en el ámbito público. En el ámbito privado contamos con una ley federal de hace tiempo, ¿sí? Es importante decirlo que el tratamiento de este derecho y muchos extranjeros no entienden por qué en México el derecho, el mismo dato personal, está en esquemas diferentes y la garantía es diferente, aún tratándose del mismo dato. Es diferente dependiendo quién es el responsable del tratamiento de datos personales. Un dato puede tener una menor garantía en el ámbito privado que en el ámbito público. Eso es porque la Ley General de Transparencia, Protección de Datos Personales, perdón, es justo del 2017 y la legislación es de 2000, precisamente 10, la de protección de datos personales en posesión de los sujetos, de los particulares. Bueno, continuando, algunos aspectos más relevantes. No sé si me ayudan con la lámina, por favor. Entre algunos aspectos más relevantes, gracias, de la reforma constitucional destacan, se amplía el catálogo de sujetos obligados, no me detendré en esto para aprovechar más el tiempo, ya voy sobre las 38 minutos, se fija el establecimiento de órganos autónomos, especializados e imparcializados, se determina con mucha contundencia, de manera expresa, que las resoluciones del órgano garante nacional son definitivas, vinculantes, inatacables para los sujetos obligados, se establece un recurso extraordinario en materia de seguridad nacional y qué bueno, finalmente la Corte es quien tiene como máximo intérprete la última instancia en materia de interpretación constitucional, se establece un consejo consultivo orientador, ¿sí?, de la actuación del INAI. A la siguiente, por favor, la reglamentación que deriva precisamente esta reforma constitucional fue reconocida en su momento en el Índice Global del Derecho a Acceso a la Información que elabora, las organizaciones Access Info Europe y el Centro de Derecho y Democracia como la mejor ley a nivel global en el año 2016. A la fecha, sigue posicionándose entre las mejores leyes de transparencia a nivel mundial y ha servido como marco de referencia para la construcción de diversos instrumentos normativos en distintas regiones del mundo y ha adoptado el modelo mexicano a sus respectivos países.
Cabe decir también que si bien esta reforma constitucional representó un parteaguas al haberse modificado sustancialmente, perdón, Gabriela Santillán, la voy a leer, lo que tú... No, el dato personal tiene mayor protección en el ámbito público. Respecto de los salarios, los pone en riesgo entre tanta inseguridad en el país. Sí, aunque ahí entramos un tema de dos cosas: disposición normativa y en una tensión de derechos, impera más el derecho, o más bien la obligación de rendir cuentas, de saber que existe uno como tal y que está entregándose un recurso público. Por eso es la situación, ¿no? Y por eso este debate tiene mucho tiempo, pero siempre hemos antepuesto el interés público en conocer por un tema de rendición de cuentas, ¿no? Frente a la protección de datos personales. Recordar que la Corte Suprema de Justicia de este país ha dicho que los servidores públicos tenemos una expectativa de privacidad menor que el resto de las personas de derecho privado, físicas de derecho privado. Y también, entre mayor sea el rango jerárquico de una persona, su expectativa de privacidad será menor, sujeto también al escrutinio y a la crítica pública, ¿no? Es precisamente por un tema de rendición de cuentas y de espectro público. Bien, recapitulando, entonces hablamos pues precisamente de la importancia de la ley, lo que construyó, la gran referencia, el posicionamiento de donde se encuentra, pero también la reforma constitucional del año 2014 representa un parteaguas porque se modifica sustancialmente el marco de aplicación normativa y constituye un hito en materia de apertura institucional. Se crean o reconocen figuras de apertura como Parlamento abierto, Estado abierto, Congreso abierto, justicia abierta, transitar hacia un Estado abierto, participación ciudadana, etcétera. ¿Cuál es la relevancia de los órganos constitucionales autónomos, dicho lo anterior, y los antecedentes de esto? Hoy, que estamos precisamente ante una eventual desaparición de algunos de ellos, no de todos. Dijo Montesquieu, el poder que no es limitado lleva necesariamente el abuso y la arbitrariedad. Y hago esta pausa para detenerme en las palabras tan potentes de Montesquieu. Muchos pudieran decir, es de ahorita. No, es de hace muchísimos años. Aplicable al caso actual y fruto de las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Se vinieron ya creando arquitecturas institucionales que buscaron generar controles y balances para generar contrapesos al poder público. Recuerden que veníamos en aquellos momentos de una monarquía, un control absoluto. Y entonces era necesario poner frenos al poder público, pesos y contrapesos, para estar precisamente en un equilibrio total. La lógica detrás de la separación de poderes es que sirve como un mecanismo que evita, pues, las derivas autoritarias y coadyuva a regular y a mantener el ejercicio del poder público. Derivado de esto, la mayoría de los países en el mundo empezaron a establecer una separación de las facultades del Estado, por lo que el ejercicio del poder derivó en los tres poderes que tradicionalmente conocemos: legislativo, ejecutivo y judicial. Con esta división de poderes, no segmentación, división de poderes,
Se esperaba desde aquel momento construir una arquitectura institucional que generara controles y balances en el actuar del Estado y garantizar así los derechos a todos los ciudadanos. No obstante, a lo largo de la historia, sobre todo en Latinoamérica, se han observado múltiples ejemplos que muestran cómo esa arquitectura se convirtió en una fórmula poco efectiva, poco eficaz, normalmente por la supremacía de un poder frente a otro, o la imposición de factores sociales, esos denominados cuartos poderes, ¿sí? Factores reales de poder en el contexto histórico de cada país. En México, la estructura social e institucional que derivó en la revolución configuró las condiciones necesarias para que se estableciera en México un régimen presidencialista que actualmente a la fecha subsiste y creo que subsistirá. Miguel Ángel. En el caso del Fan ID se graba, identifica que vamos a los estados por temas de seguridad, pero decimos, no sé en este caso. ¿Quién es el tema? Claro, Miguel Ángel, es nosotros el tema que tenemos ahorita con la federación, estamos en curso en esta investigación. Bueno, ¿qué datos recabas? ¿El dato es discrecional o no es discrecional? Si usted llega temprano al estadio, le recaban su dato personal, pone su rostro frente al teléfono, pero los que ya van entrando después de iniciar el partido, ya le dicen, pásele, pásele, ¿no? Entonces, es desproporcional, porque unos sí, porque otros no, ¿no? El aviso de privacidad, ¿dónde me lo muestran? ¿Cuál es el tiempo de resguardo, de alojamiento de ese dato personal? ¿Qué datos personales son? Sí, por cuestiones de seguridad, pero entonces el dato, ¿cuál es la vigencia? Son cuestiones que estamos precisamente indagando e investigando. Bien, en México les decía que se instituyó, había condiciones idóneas para establecer un régimen presidencialista, la supremacía del titular del Poder Ejecutivo. De hecho, si me ven a buscar el texto constitucional, corríjanme si no habla del Supremo Poder Ejecutivo. Supremo Poder Ejecutivo. Entonces, esta supremacía se basaba además del texto constitucional en otros factores, el control del ejército, facultades constitucionales y metaconstitucionales, la estructuración de un sistema corporativista que distinguió a México muchísimo tiempo, entre otros factores. El factor más grande, a mi juicio, es que el titular del Ejecutivo, además, era el dirigente máximo del partido único en aquel momento. Muchos podrán decir ahorita, pues es que ahorita también es el dirigente del partido, solamente que hoy no es el único partido. Hay otros partidos. ¿Que es el que tiene mayoría en las cámaras? Sí. ¿Que es un poder? Es el partido que tiene la mayoría casi, bueno, sí, absoluta en las entidades federativas, 18, no, pero más de 18 gobernaturas, totalmente de acuerdo. Pero bueno, en aquel momento, cuando se crea este régimen presidencialista, pues eran las condiciones que a mi juicio dieron cauce a que germinara totalmente este sistema presidencial. El control del partido único por parte del presidente de la República le permitió a los presidentes que fueran capaces de controlar los otros dos poderes y eliminar cualquier contrapeso al ejercicio de sus funciones. No obstante, el inicio de la transición democrática 2000 se observó la necesidad de construir instituciones independientes, imparciales, ajenas al poder político, que forman parte del propio Estado mexicano, que objetivamente fueran capaces de garantizar derechos y regular sectores muy específicos o administrar funciones concretas del Estado. ¿Cuál era la lógica detrás de esta necesidad? La aceptación de que los poderes tradicionales se encontraban insertos en una lógica partidista, en donde era más importante mantenerse en el poder que cumplir la ley. En ese contexto, los órganos autónomos, constitucionalmente autónomos, se visualizaron como instituciones en los albores del 2000, como instituciones que no estuvieran sujetas a la jerarquía vigente de los poderes tradicionales, verticalidad, sino que fueran instituciones independientes e imparciales capaces de normar y regular funciones básicas del Estado mexicano.
De acuerdo con Pedrosa de la Valle, 2002, para que un ente u órgano sea considerado autónomo, no es solamente suficiente que su autonomía sea solamente presupuestaria, sino que existe autonomía de tipo político-jurídica en cuanto a su capacidad normativa, personal jurídica y potestad normativa, que el ente u órgano deban tener derecho a una iniciativa legislativa y que no deba estar sujeto a las instrucciones del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial o del Legislativo. De acuerdo con Sergio López Ayón, la creación de este tipo de órganos puede dividirse en dos grandes etapas. La primera, principios del siglo XX, años 90, y se crean órganos como el Banco de México en el 94, el IFE en el 96, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 99 y el INEGI en 2008. Y una segunda etapa entre el 2013 y el 2014, el INAI, el IFT, el Instituto, entonces, Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, la COFESE, el Consejo Nacional para la Evaluación y la Fiscalía General de la República. La importancia y relevancia de figuras de regulación e independencia autónomas e imparciales que equilibran la concentración del poder es fundamental para cualquier democracia. Pretender hoy hacer un alto en el camino y regresar las funciones que tiene un órgano autónomo a un poder tradicional, el Ejecutivo, sería detener el avance y la progresividad del sistema democrático y, en consecuencia, la consolidación natural de este tipo de instituciones en deterioro, perjuicio, menoscabo de los derechos de las y los mexicanos. Los órganos constitucionales autónomos son indispensables en el desarrollo y consolidación del Estado democrático. No es pregunta, es afirmación. En el contexto vigente, resulta vital contar con instituciones que sean objetivas, imparciales e independientes, como son los órganos constitucionalmente autónomos, que se han visualizado históricamente como instituciones garantes de derechos humanos e instancias reguladoras de funciones muy específicas del Estado que necesitan de alta especialización y responden a la modernización del entramado institucional de los países. En nuestro caso, el INAI es quien garantiza el derecho a conocer, a saber, a llegar a la verdad, a unir, porque la verdad une, la falsedad desune. ¿Y cómo puedo llegar a la verdad? Con información pública, ¿sí? Con evidencia pública. Y cuando hablamos de verdad, hablamos de confianza de la sociedad con los gobiernos que ellos mismos eligieron, que por alguna razón en la gobernanza tradicional se han alejado en el ejercicio del poder y regresan a la sociedad cuando es momento de buscar el voto. Por eso es importante mantener los esquemas de confianza, y los esquemas de confianza se logran respetando y garantizando el derecho a conocer la cosa pública, la transparencia gubernamental. Pero aparte, el INAI garantiza la protección de datos personales y vela por la integridad en los flujos de información. Sin embargo, como lo hemos sabido al respecto, a ver, Luis Fernando Muñoz Estrada. Permítame un segundito, Luis Fernando. Salió una investigación entre la cual señala que la aplicación tan famosa para comprar... Claro, es que ese es, decimos ahorita, es que es gratis la aplicación. Nada es gratis, jóvenes. Nada en esta vida es gratis. El oro del presente, el petróleo del presente, son los datos personales. ¿Por qué les llegan a ustedes información relativa a sus gustos en música, a sus gustos en alimentación, en vestimenta?
porque se están alimentando de sus gustos, de sus datos personales, de sus tendencias. Ustedes escuchan música, un género musical, y al tiempo les están llegando información de que ese grupo, o por lo menos los grupos o artistas vinculados con ese género, se van a presentar y hay promociones de venta, no sé, de muchas cosas. Es porque están utilizando sus datos personales. Y la pregunta será, yo reparé cuando le di mi consentimiento a la compañía esa negra con logo verde que reproduce música, de que iba a poder disponer de los datos personales y trasladarlos a otra instancia, otra empresa. No lo sé. Esa pregunta la tienen que hacer ustedes. La configuración de su móvil, ¿qué datos personales recaba? La inteligencia artificial está jugando un papel importantísimo. Por eso hablamos nosotros desde el INAI que es importante hablar de una regulación ya en materia de inteligencia artificial, que el uso sea pegado a la ética y que se apliquen, obviamente, las medidas correspondientes. Bien, continuando, perdón, ya me quedan 4 minutos, voy a tratar rápido, rápido. En el presente sexenio, los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales se han visto vulnerados, ¿no? Por muchas razones. Cada día son las huellas digitales, exactamente, Araceli, las huellas digitales que vamos dejando al navegar en nuestras redes sociales. Consulta, yo intenté ingresar una solicitud ARCO a Ticketmaster y resulta que cuando me presenté en el domicilio que ven en servicio de privacidad me dijeron que ahí no era. ¿Quién revisa? El INAI le corresponde. Usted puede presentar a través de la plataforma, sin necesidad de venir ante el INAI, o si gusta venir, Insurgente Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, para efecto de presentar su queja, precisamente en el sentido de que no corresponde, que es finalmente una violación a su derecho de protección de datos personales. Perdón, entonces recapitulando, les decía yo que nuestros derechos o los derechos son vulnerados frecuentemente. Y se han vulnerado porque cada ocasión que se niega una petición de información, cada ocasión, y que es una negativa injustificada, ¿eh? No me vaya aquí a saltar la maestra Adi Loza y luego me vaya a regañar y decir, no, hay razones justificadas. No estoy totalmente de acuerdo. En esos casos no hay violación al acceso a la información. No, cuando hay negativas injustificadas, retrasos injustificados, demoras, dilaciones o no atención al derecho, hay una vulneración a los derechos, tanto al de protección de datos personales como al de acceso a la información. Esas prácticas de decir, busqué pero no lo encontré, ¿no? Son violaciones. Pero además, hemos sido atacados las instituciones y los derechos de las personas, porque se han presentado ya intentos legislativos por la desaparición de los órganos autónomos, concretamente el INAI. Primero ante la austeridad o el amparo a una política de austeridad y después justo con la iniciativa de desaparición, concretamente del INAI. Sin embargo, algunos de los argumentos en favor unos de los argumentos en favor de la prevalencia de las instituciones, es que hay evidencia que demuestra lo contrario al argumento que pretende la eliminación. Uno de ellos es que somos dispensiosos de las finanzas públicas. Sin embargo, hay evidencia que el costo no es así, que la inversión no es así. En defensa de ello se han activado múltiples esfuerzos desde la sociedad civil en general y desde la sociedad civil organizada. Destaca, por ejemplo, el de la Organización Mexicanos contra la Corrupción en 2023, en donde se activó una plataforma para dar a conocer a la sociedad, a las instituciones autónomas del país y reconocer su valor como contrapesos que protegen los derechos de la ciudadanía. Esto a la luz del argumento muy sencillo. No se puede defender lo que no se conoce. Por eso es que esta plataforma genera un alto valor histórico. Pero muchos dirán, es que son de lo mismo, son de los neoliberales, son de los conservadores.
Bueno, debo decirles que de acuerdo con datos de la última encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental del INEGI en 2023, las instituciones autónomas en México gozan de gran legitimidad por encima de instituciones como el Ejército, la Marina, cámaras de diputados, de senadores, y solamente por debajo de instituciones como la familia, los amigos, instituciones, como tal. Es decir, ocupamos el quinto lugar de más de 24 actores que fueron considerados para esta medición. Sergio, ¿existe algún caso documentado en que el INAI intervenió en relación con el uso del ADN y esa parte de muestra de saliva o sangre para obtener información? Sí hay casos, hay precedentes donde nos han denunciado este tipo de tratos, de tratamientos indebidos de datos personales. Sí hay. Incluso, sin llegar a ese dato, o sea, sí hay. Voy a hablar de otro caso en donde no se necesitó este tipo de datos, pero se difundió la imagen de una persona y sancionamos a la clínica estas que han proliferado de belleza, el antes y el después, ¿no? Entonces, pero también hemos tenido casos en donde hemos sancionado por el uso indebido de datos personales sensibles. Bien, entonces, de tal suerte, pues, que formamos parte de las instancias en donde la sociedad tiene confianza en las instituciones, en los órganos autónomos. No es el único argumento, hay muchos argumentos, ¿no? Y entonces, frente a las voces que insisten en su eliminación o adhesión al Poder Ejecutivo, esta plataforma genera alto valor público, que supera su costo y que su autonomía de la injerencia presidencial protege derechos esenciales para la vida y la salud democrática en México. En ese sentido, es importante de blindar la autonomía. Es importante garantizar los procesos de designación que se cumplan en tiempo y forma para superar. Otra de las cuestiones que yo creo es importante reconocer es que si bien es cierto, no ha sido todo miel sobre hojuelas, que ha habido momentos en los que es importante o procesos que es importante mejorar o actividades, acciones que es importante mejorar, modernizar, ello no es argumento válido, desde mi opinión, para hablar de su desaparición. Hay que hablar de una modernización, hay que hablar de una simplificación, hay que hablar de una sencillez, hay que hablar de temas de austeridad también, pero que tengan por efecto fortalecer la autonomía y no la desaparición. Entonces, también es importante decirlo que es también necesario blindar a las instancias, implementando, por ejemplo, servicios profesionales de carrera, normado a partir de principios, bases y procedimientos, reglas generales claras y sencillas que las personas puedan ingresar, un servicio civil profesional de carrera que se funde en criterios y procedimientos homogéneos. En el INAI lo estamos haciendo, ¿sí? Actualmente, prácticamente todo nuestro personal está sujeto al servicio profesional de carrera, excepción hecha, directores generales y secretarios, obviamente, del instituto y obviamente comisionados. Para nuestra mala fortuna, este desafío, que es el establecimiento del servicio profesional de carrera, es una tarea inacabada y pendiente de cumplir frente al contexto que actualmente estamos viviendo. Obviamente, ¿qué se puede hacer para evitar que estos trabajos queden truncos? Quizá a propósito de que está iniciando un nuevo gobierno, el 1 de octubre, y que estamos iniciando una nueva legislatura a partir de hace 3 días, se pudiera explorar la idea de una expedición de una ley general de servicio profesional de carrera en la administración pública, sin limitar al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, hablar precisamente de un servicio profesional de carrera en todo el país, que sea de observancia general. El servicio profesional de carrera es básico y es un mecanismo para garantizar
ingreso, permanencia, promoción y desempeño de la función pública a través de la profesionalización y méritos de los servidores públicos. Vamos a irnos hasta las dos siguientes láminas para tratar de estar en el tiempo lo más posible. Justo ahí. Nos enfrentamos obviamente a un desafío inminente y me atrevo a decirlo, el más importante de la vida institucional del INAI e IFAI. Es un momento crítico para todo el sistema de transparencia y de protección de datos personales. Y no me refiero solamente al INAI y los órganos garantes de transparencia en las entidades federativas. Me refiero a todo el sistema en donde se incluyen unidades de transparencia, responsables, comités de transparencia, enlaces. Todo este entramado normativo, institucional y de personas. Estamos en crisis. Pero encuentros como este, y le agradezco al personal directivo de UNIR, a don Eric Padilla y por supuesto a Adi Loza, la importancia de subrayar la trascendencia que tiene el INAI en la defensa de los derechos fundamentales. El pasado viernes 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que avala la desaparición de la Carta Magna del INAI. Esto representaría un grave retroceso para la tutela de los derechos humanos en México y, en consecuencia, para la democracia. Los derechos humanos son progresivos, ascendentes y requieren un compromiso integral por parte del Estado mexicano. Esto se dijo precisamente en el caso Rosendo Radilla Pacheco, que tuvo por objeto transformar el estudio del derecho constitucional en México, reconocer en el artículo primero constitucional los derechos humanos con ciertos principios. Proponer la eliminación del INAI es no querer conocer o desconocer, pues, la importancia que tiene para el Estado mexicano, porque no somos enemigos del poder político, no somos enemigos del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de otros autónomos, de los sindicatos. No, venimos a jugar un rol determinante. Y es importante que un Estado democrático cuente con órganos con autonomía, especializados e imparciales, que son justo esenciales para la salud democrática de este país. La historia en México nos ha enseñado que no es con prisa como se constituye una nación fuerte. No es andar las carreras, sino hacer pausas, avanzando siempre, dialogando siempre y tomando en cuenta todos los sectores o la opinión de todos los sectores de la sociedad. Hoy más que nunca debemos de unirnos en defensa del modelo institucional, no de la defensa de Adrián, de Blanca, de Norma, de Josefina, no, sino de la autonomía e independencia que tiene este instituto. Porque radica su fortaleza. Ser juez y parte es una grave tentación a la parcialidad. No es algo sine qua non, como se dice. Van a ser juez y parte. No. Corren el riesgo de que existe una gran tentación de caer en la parcialidad, porque ese es juez y parte. Es como si yo les digo, una institución opaca, ¿es sinónimo de corrupción? No, pero es un campo muy fértil para que ahí nazca la corrupción. ¿En dónde crece el moho? ¿En dónde crece el hongo? En donde no hay oscuridad, en donde hay oscuridad, no hay luz natural, no hay oxigenación, las cosas se van oxidando. No siempre, pero en este caso habría una tentación. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo se defenderá el instituto? Buscando un diálogo siempre. Las instituciones del Estado mexicano, desde mi óptica, hablo a título personal, dialogan para encontrar la mejor solución. Podemos ser parte de la transformación y queremos ser actores, no espectadores. Por eso es que hacemos un llamado a los tomadores de decisión para que podamos sentarnos
Y entonces, a partir de lo que nosotros y la evidencia que tenemos y los conocimientos que tenemos, podamos encontrar, bajo su visión, que no esté en duda, la sociedad tuvo un mandato y dio un mandato en las urnas el 2 de junio, pero creo que es para fortalecer al Estado mexicano. ¿Qué pasará con la Plataforma Nacional de Transparencia? Nos pregunta Cintia. No se dice nada en la reforma constitucional. Por eso es que también en su momento, suponiendo sin conceder que esta iniciativa prosperara, es necesaria que estemos justo inmersos en la generación de las leyes secundarias. Es necesario detenernos, dialogar, trazar un nuevo horizonte en la transparencia, la protección de datos personales y el acceso a la información. Si las funciones del INAI se centralizan en el gobierno federal, repito, se corre el riesgo de que el derecho quede bajo el propio control del gobierno, debilitando así su efectividad, que se diluya la potencia del derecho. Ustedes tomen un líquido, un vaso, una taza, derrámenla sobre su escritorio, se va a diluir y tendrá a desaparecer. Lo mismo puede suceder con los derechos que tutelamos. ¿Somos perfectibles? Claro, nunca lo he negado. Es necesario mejorar, revisar, actualizar las instituciones. Y eso es necesario para fortalecer al INAI. Realizar encuentros, parlamentos abiertos, críticas, donde todas tengan su voz para mejorar las instituciones. Que vengan las unidades de transparencia y nos digan, oiga, efectivamente, ¿quién los va a tutelar? Efectivamente, Felipe. Hola. Poco se habla de los datos personales. ¿Quién va a ser el garante? Y queda una gran expectativa porque la reforma constitucional o el dictamen ya, perdón, no establece con mucha claridad la tutela de datos personales en sector público. En sector privado se habla de la Secretaría de Economía, pero será no solo los centros de control, será la propia Secretaría, el propio Instituto Mexicano de Seguro Social, el de ISSSTE, el ISFAM, el Infonavit. Es decir, queda muy, muy oscuro el panorama, muy nublado, como ha estado últimamente aquí en la Ciudad de México. Entonces, proponer mejoras o reformas que mejoren la eficiencia de alcance, garantizando siempre la autonomía, es el camino que la democracia debe seguir para hacerla más fuerte y más transparente. En donde nos diga la unidad de transparencia de la Fiscalía General de la República, oigan, ustedes están equivocados por esto, ¿no? Que nos diga la unidad de transparencia del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, oigan, creo que las resoluciones tienen este gran defecto. Que nos diga una compañía telefónica, es que los procedimientos son lentos, son tortuosos en materia de verificación de protección de datos personales en posesión de los particulares. Eso es lo que queremos escuchar, pero para mejorar. Por eso es que creo que la mejor ruta es el diálogo inclusivo. Aparentemente, a la pregunta que me hacen, no existe un mecanismo institucional capaz de erradicar la partidización de la función pública. Sin embargo, creo que puede ser, mediante un marco normativo de avanzada, una inclusión permanente de la sociedad, que se puede mejorar a la institución. Es un momento complejo, sí. Desaparecer al INAI o a cualquier otro órgano autónomo representa de facto una regresión para la democracia, una pausa en la consolidación de la democracia, un detenimiento de la progresividad de los derechos humanos. Por ello es de que tenemos que tener puentes de comunicación efectivos con los distintos actores, distintas voces del Estado mexicano para visibilizar de una mejor manera la eficacia. Y entonces, que esa encuesta que se tiene por parte del INEGI, la confianza, se vea reproducida ahí con hechos, mayores controles de nosotros, claro, totalmente. Controles en cuanto a las designaciones, servicio profesional de carrera, que garantice una profesionalización técnica. Sí, Luis Fernando, así es, por eso digo que sería una grave tentación tener el control de entregar la información y tener el control de la revisión. No digo que vaya a ser así tal cual, pero sí es una grave tentación el ser juez y parte
de nublar, ¿sí?, el criterio para entregar información o proteger los datos personales. Creo que tenemos que seguir teniendo puentes y agradezco espacios como estos para reflexionar sobre la prevalencia de los órganos autónomos a partir de la autocrítica, de la evaluación, de la participación social, pero siempre con la intención de escuchar para mejorar. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, comisionado presidente Adrián Alcalá, en nombre de la Universidad Internacional de La Rioja y principalmente del director del área de Derecho, Eric Padilla, y de la coordinadora académica de la maestría en protección de datos personales. Le queremos agradecer por aportarnos esta idea de reconocer la importancia que tienen estos dos derechos humanos, específicamente el derecho de acceso a la información y el de la protección a datos personales, pero también verlos como los desafíos que van a afrontar estos y que se tiene que tener en claro que deben ser derechos progresivos. No debe haber una regresión ante estos desafíos que enfrentan todos los organismos constitucionales autónomos como una forma de contrapeso y que además deban de ser especializados en ciertos derechos, como bien lo es este Instituto Nacional de Transparencia y sus 32 órganos garantes locales, pero también reconocer de que esas instituciones deben de buscar y consolidar un nuevo estados democráticos, ¿no? Donde el INAI debe de ser el garante del derecho de saber y a la protección de datos personales y así garantizar la autonomía de estos organismos constitucionales autónomos y que tengan un libre actuar sin injerencia política o partidaria. Y pues también tenemos este gran desafío que es visibilizar la utilidad que tienen esos derechos a toda la población y no solamente segmentarlo a aquellas personas que tienen acceso a Internet, ¿no? Sino también irnos desde la federación, estados y municipios. Reitero de nuevo de parte de la Universidad de La Rioja esta valiosa participación que tuvo y pues los esperamos en las siguientes sesiones que vamos a tener cada semana, cada martes. Y pues muchas gracias, comisionado presidente Adrián Alcalá. Al contrario, muchísimas gracias a todas y a todos. Excelente tarde a todos y nos vemos la siguiente, que vamos a tener a una excomisionada del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos por su atención.